Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el significado de la sangre untada en las puertas cuando los israelitas tenían que, al matar el corderito, pintar las puertas para que salte el ángel de la muerte? Rápidamente, sí, o sea, estaban los israelitas esperando salir de Egipto, mataron el corderito y con su sangre, la sangre del corderito, tenían que pintar los dinteles de las puertas. ¿Por qué las puertas? ¿Cierto? Para que el ángel tenía que pasar por la puerta nomás sin entrar, ¿cierto? Y ver, porque como decíamos, Dios necesita ver, porque Él no sabe. ¿Cierto? Dios no sabe. Y teníamos que ponerle una señal. Las historias tienen esta particularidad para precisamente realizar estas preguntas. La pregunta es muy buena, pero solo se entiende bajo el contexto de las raíces hebreas. Ahora, yo vuelvo a preguntar, vuelvo a responder con una pregunta. En la esperanza de que ustedes ya conocen algunas cositas que hemos aprendido aquí. ¿Qué letra representa la puerta? ¿Y qué número tiene? Y hemos estado hablando del número 4 en una forma recurrente en la clase. Por tanto, ¿de qué está hablando? ¿Dónde tenemos que poner la sangre? En la puerta. ¿Cuáles son las puertas? Y ahí viene una interesante cosa también. ¿Quién es el motor central, la máquina central de nuestro cuerpo? El cerebro. ¿Y cómo se interconecta el cerebro hacia el exterior? Ojos, boca, las orejas, los 5 sentidos. ¿Qué eran los 5 sentidos? La mano. Otra vez vuelve a la Geila que nos lavamos. ¿Se acuerdan? 2 manos nos lavamos en los 5 sentidos. Y el cerebro, que es ese motor interno, la máquina interna, confía en nuestros ojos, confía en los oídos, en nuestra piel, etcétera, para saber el mundo externo. ¿Será que estos 5 sentidos pueden llegar a engañarle al cerebro? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo estoy viendo, yo estoy tocando con mis propios ojos. ¿No es cierto? Con estos propios oídos, estos propios ojos que se van a hacer tierra, yo mismo vi, ¿no es cierto? Y a veces juramos y rejuramos que hemos visto lo que hemos visto. Pero una prueba más de todo esto es los sueños. Cuando estamos soñando, a veces estamos soñando que volamos. Y de pronto, como estamos volando, sentimos que nos caímos. ¿Y eso qué nos produce? Nos da una angustia, un susto al punto que estiramos la pata. Y ahí nos despertamos y nos damos cuenta que ha sido un sueño. Es decir, que nuestros sentidos podrían a lo mejor estarnos engañando. De hecho, hay personas que con estos mismos ojos ven lo que nosotros no vemos. ¿Cierto? Mi abuelita en sus últimos años veía
y veía de una forma certera a sus hijos que ya estaban muertos. Es decir, podemos llegar a un estado de locura en el que confiamos en nuestros sentidos y nuestros sentidos nos pueden estar engañando. Por eso la Torá nos enseña a rectificar los sentidos. ¿Cuál es el primer órgano a rectificar? El habla. Primerito, ¿cómo aprende una persona a hablar? Un niño, ¿cómo aprende a hablar? Mirando primero. Mira para hacer. Para hablar, escuchando. El primer órgano que tenemos que rectificar porque no está funcionando adecuadamente bien en la espiritualidad es el oído. Por eso el primer mandamiento es: oye, Israel, escúchame bien. Tenemos que aprender a refinar el habla, refinando nuestro oído, escuchando. Si nos volvemos sordos, no vamos a poder escuchar. Entonces, las puertas para entrar a nuestra espiritualidad están representadas por los sentidos. Tenemos que aprender a refinar nuestros sentidos para poder ver lo que no vemos. ¿Qué fue lo que vino a hacer Mashiach aquí en el mundo? ¿Qué más? enseñarnos a vivir. ¿Qué más? ¿Qué más? A enseñar tu palabra. Una de las pruebas que todo el mundo cristiano da de que él era el Mesías son los milagros. ¿Cierto? ¿Qué milagros hizo? ¿Cuáles son los principales milagros de Jesús? Hizo a los ciegos, hizo andar a los paralíticos. Caminar, a ver, a oír, y es más, todavía darle vida a los muertos. Entonces, los más grandes milagros tienen que ocurrir en nuestra propia interioridad, porque somos ciegos, porque teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos, y teniendo boca no hablamos. A eso se refiere la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no son los muñequitos. La idolatría está dentro de mi propio ser cuando teniendo ojos no veo. Teniendo oídos no oigo. Por eso Juan dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene para las iglesias. Entonces, las puertas con las que tenemos que pintar para que el ángel de la muerte no entre son estos sentidos que tenemos que rectificarlos. ¿Y con qué tenemos que pintar la puerta? ¿Con qué señal? La sangre. La señal de la sangre, que es nuestra sabiduría, la sabiduría que adquirimos con el escudriñar su palabra. Y nosotros teniendo apuntar las puertas de nuestra casa.